Hola para todos, en este video les presentaré el artículo Persistencia temporal y difusión espacial de la pobreza en Colombia de Daniela Muñoz Amaya, publicado en el 2021. En este estudio se analiza la pobreza multidimensional en los municipios de Colombia, especialmente en los años 2005 y 2018, utilizando herramientas de econometría espacial. Pues el objetivo principal es identificar si la pobreza no solo persiste en el tiempo, sino también si difunde o se concentra espacialmente entre municipios vecinos. Para este se utilizó este artículo pues porque me tocó el modelo SARAR, también conocido como SAC, que SAC es un modelo que permite capturar dos tipos de dependencia: la dependencia espacial en la variable dependiente y la dependencia espacial en los errores. Pues como se observa en el mapa visual, el análisis se estructura en varios componentes: el problema de investigación, la variable dependiente, las variables explicativas, el tipo de datos, la matriz espacial, el modelo aplicado, los resultados, las conclusiones y la utilidad del modelo. La idea central del estudio es que los territorios no funcionan de manera aislada, por así decirlo. Lo que ocurre es que un municipio puede estar relacionado con las condiciones sociales, económicas e institucionales de los municipios vecinos. Pues por eso estudiar la pobreza únicamente con un modelo tradicional pues podría ser insuficiente, ya que no tendría en cuenta la dimensión espacial del fenómeno. El problema de investigación que se tiene aquí del artículo, que es la pregunta fundamental, es: ¿la pobreza multidimensional en Colombia persiste en el tiempo y se difunde espacialmente entre municipios vecinos? Esto significa que el estudio busca saber si los municipios que tienen altos niveles de pobreza en años anteriores siguen manteniendo esas condiciones en el tiempo, pero además busca identificar si la pobreza de un municipio está relacionada con la pobreza de los municipios que lo rodean. En otras palabras, pues el artículo no solo analiza la pobreza como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno territorial, lo que es muy importante porque en Colombia existen profundas desigualdades regionales y muchos municipios con mayor pues privaciones que se encuentran ubicados cerca de otros municipios pues con condiciones similares. Bueno, también es importante tener en cuenta unas gráficas y unas tablas que se reflejan en el artículo, que son importantes para explicar este estudio y darlo a entender de mejor manera. Tenemos la gráfica 1, que es la definición de la matriz de contigüidad, que la gráfica explica uno de los elementos más importantes del modelo, que es la matriz espacial. El estudio utiliza una matriz de contigüidad tipo reina de primer orden, lo que significa que dos municipios se consideran vecinos si comparten una frontera o un vértice. Se llama tipo reina pues porque funciona de manera similar al movimiento de la reina en el ajedrez, que puede moverse hacia varias direcciones. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o en diagonal. Lo que en la imagen muestra: la casilla central se representa el municipio analizado y las casillas de alrededor representan sus vecinos. Esta matriz pues es fundamental porque define quién es vecino de quién, y a partir de ello pues se construyen los rezagos espaciales que permiten medir si la pobreza de un municipio está relacionada con la pobreza de los municipios vecinos. Lo que hay que tener en cuenta que sin esta matriz pues el modelo no podría capturar la dimensión espacial del fenómeno. Por el otro lado tenemos la tabla de estadísticas descriptivas, que compara los municipios del PDT y no PDT en los años 2005 y 2018. Los municipios PDT son territorios priorizados por el Estado debido a su afectación histórica pues por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. Lo que en la tabla se observa que los municipios del PDT presentan condiciones más vulnerables que los que no PDT, los que no están allí. Por ejemplo, tienen mayor
razón de dependencia económica, mayor ruralidad, mayor presencia de población étnica, mayor niveles de desplazamiento y pues una mayor cantidad de hectáreas de coca, que es importante. También pues se observa que los municipios no PDT presentan mayores ingresos tributarios por predial, lo cual está relacionado con una mayor capacidad fiscal e institucional, y esta comparación pues permite entender que la pobreza multidimensional está asociada a condiciones estructurales del territorio y pues no solamente se trata de una falta de ingresos, sino de una combinación de factores demográficos, geográficos, institucionales y de violencia. En esta gráfica 3 de distribución geográfica del IEPM, LPM, en la gráfica de distribución geográfica aquí se muestran 3 mapas de Colombia para los años 1993, 2005 y 2018. Esta imagen es clave pues porque permite observar visualmente cómo se ha comportado la pobreza en el territorio, lo que muestra que en 1993 se evidencian niveles muy altos de pobreza en gran parte del país. Para 2005 y 2018 se observa una reducción general, pero la pobreza no desaparece por completo. Lo más importante aquí es que se siguen existiendo zonas donde la pobreza se mantiene concentrada. Esto demuestra que la pobreza multidimensional no se distribuye de manera aleatoria, sino que presenta patrones espaciales, por lo que esta gráfica está justificada el uso del modelo Sarar, porque si la pobreza se concentra en ciertos territorios y los municipios pobres tienden a estar cerca de otros municipios pobres, entonces pues es necesario utilizar un modelo que considere la relación entre unidades espaciales. En esta tabla 5 del análisis de correlación del conjunto de datos, uno de los resultados más importantes es la alta correlación entre el LPM actual y el LPM rezagado, con un valor aproximado del 0,8752. ¿Esto qué indica? Pues que existe una fuerte persistencia temporal de la pobreza. En términos más sencillos, los municipios que presentan altos niveles de pobreza en el pasado tienden a seguir presentando altos niveles de pobreza en el futuro. La tabla pues también muestra que la pobreza se relaciona positivamente con variables como la razón de dependencia económica, la ruralidad, las transferencias, el desplazamiento y pues las hectáreas de coca. En cambio, se observa una relación negativa entre la pobreza y las variables como la urbanización, los ingresos tributarios y por predial, lo que pues sugiere que los municipios más urbanos y con mayor capacidad de recaudo tienden a tener menores niveles de pobreza multidimensional, lo que pues es importante porque muestra la persistencia temporal de la pobreza, pero el modelo Saral permite ir más allá, permite analizar también como la dependencia espacial. Ya entrando en estas variables explicativas, se presentan las variables que ayudan a entender por qué los municipios presentan mayores niveles de pobreza que otros. El artículo pues las organiza en 4 grandes dimensiones. El artículo ya previamente dicho, la dimensión demográfica, que incluye variables como etnicidad, la tasa general de fecundidad, la razón de dependencia económica. Pues estas variables permiten caracterizar la composición de la población de cada municipio. La dimensión geográfica, donde pues incluye el índice de ruralidad, la urbanización, porque son importantes para la pobreza, pues importantes porque la pobreza pues suele comportarse de manera diferente en territorios rurales y urbanos. La dimensión institucional, que incluye ingresos tributarios por predial, transferencias nacionales y votaciones. Pues estas variables ayudan a medir la capacidad fiscal, administrativa y política de los municipios. Y el cuarto es la dimensión de violencia y economías ilegales, donde se incluyen los desplazos, los expulsados y las hectáreas de coca. Pues estas variables sí son fundamentales en el caso de Colombia, pues porque el conflicto armado y las economías ilegales han tenido una fuerte relación pues con la pobreza
territorial. Estas variables entran en el modelo Sarar como factores que explican la pobreza, pero el aporte del modelo es que además permite incluir la relación espacial entre municipios. Ahora bien, volviendo al mapa visual, el modelo Sarar se usa porque el fenómeno estudiado tiene una clara dimensión espacial. En la gráfica del LPM se muestra una concentración territorial, como ya lo mencioné anteriormente, de la pobreza. La matriz de contigüidad muestra que los municipios están conectados entre sí y las tablas muestran que hay variables estructurales que permiten explicar diferencias entre territorios. Aquí en este caso un modelo tradicional podría estimar la relación entre pobreza y variables explicativas, pero no capturaría adecuadamente los efectos de vecindad. En cambio, el modelo Sarar permite incluir la idea de que lo que ocurre en un municipio puede estar relacionado con lo que ocurre en municipios cercanos. Eso es especialmente importante en Colombia, donde la pobreza, el conflicto, la ruralidad, la debilidad institucional suelen presentarse en zonas geográficas específicas y conectadas. Después de analizar todo esto, los principales resultados y la interpretación la primera es la persistencia temporal de la pobreza. Los municipios con altos niveles de pobreza en periodos anteriores tienden a seguir presentando mayores niveles de pobreza en el tiempo. La segunda es la dependencia espacial significativa. Esto quiere decir que la pobreza no está distribuida aleatoriamente, sino que tiende a concentrarse en ciertos territorios. La tercera es la idea de que existen factores asociados a mayores niveles de pobreza, como la ruralidad, la dependencia económica, el desplazamiento forzado, la presencia de economías ilegales y la debilidad institucional. También se observa que una mayor urbanización y una mejor capacidad fiscal pueden estar asociados con menores niveles de pobreza. La interpretación general es que la pobreza en Colombia tiene una doble dimensión. Una dimensión temporal porque persiste en el tiempo y una dimensión espacial porque se concentra territorialmente. Como conclusiones, el estudio se concluye que la pobreza multidimensional en Colombia no puede analizarse únicamente desde una perspectiva individual o municipal aislada. En este caso, por el contrario, debe entenderse como un fenómeno territorial que se mantiene en el tiempo y también se relaciona con el entorno espacial en cada municipio. Esto implica que las políticas públicas no deberían diseñarse de manera general para todo el país, sino que deberían tener un enfoque territorial y diferenciado dependiendo de factores que influyen en cada municipio. Los municipios del PDT requieren especial atención porque presentan condiciones históricas de vulnerabilidad, mayor ruralidad, mayor afectación por conflicto y menor capacidad institucional. Entonces el estudio muestra que las políticas contra la pobreza deben considerar tanto las características internas de cada municipio como las relaciones que tienen con sus territorios vecinos. El modelo Sarar es muy útil para el análisis espacial porque permite comprender que los territorios están conectados. En fenómenos como la pobreza multidimensional, en este caso, los municipios no funcionan como unidades aisladas, sino como condiciones sociales, económicas e institucionales que pueden estar relacionadas con las condiciones de municipios cercanos. Muchas gracias.